Christmas, everyone. ¿Está eso funcionando? No, no puede ser. ¿Sí? No, no puede ser. Me habéis pillado aquí de estas guisas. No estaba preparado para hacer un vídeo ahora. Jolines. Bueno, voy a prepararme poco a poco porque la introducción de hoy, como veis, es diferente. Porque es un vídeo pues bastante distinto. Hoy es un vídeo en el que os vais a reír de mí, vais a reíros de los fallos que he tenido durante este periodo en el que he hecho vídeos aquí en Deporte Aragonés, que ya sabéis que lo he tenido que dejar por un periodo de tiempo, por otro tema laboral, pero lo retomaré en cuanto pueda y mientras tanto, pues bueno, pues jugaremos al FIFA un poquito y veréis que soy muy manco y que no juego con manos al FIFA, que juego con los pies. Bueno, si jugase con los pies igual jugaba mejor. Así que, bueno, chicos, pues oye, poneros cómodos, arreglaros un poquito. Yo ahora me pondré un poco más guapo porque me habéis pillado así un poco informal de estar por casa, ¿no? Y disfrutad de lo que viene porque vamos, creo que va a ser de vuestro agrado. Y bueno, yo me lo he pasado muy bien, tanto cagándola como la he cagado en esas tomas falsas que vais a ver, en esos fallos, en esos momentos graciosos también que va a haber alguno. Y, y bueno, pues espero que os guste. Y solo una cosa más, por favor, Ed, esto es un mensaje para Ed Sheeran, por favor, no me censures el vídeo, ¿vale? No me saltes el copyright, por favor. Es un trocito chiquitito lo que se oye, no te preocupes. Además yo te admiro mucho y tal, o sea que bueno. Si quieres algún día hacemos una colaboración, haces un vídeo aquí conmigo, yo hago una canción, lo que sea, tío, ¿eh? Venga, llámame, chao. Venga chicos, disfrutad del vídeo. Bienvenidos amigas y amigos un día más a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés. Y un canal cuyas siglas también podrían significar... Bienvenidos amigas y amigos a Deporte Aragonés, el único canal... bueno... Ya llega el mercado. Así es, ya está aquí el mercado de fichajes y con él el primer vídeo de esta sección de 3 capítulos sobre qué fichajes necesitan los 3 grandes equipos aragoneses. Hoy empezamos con la Sociedad Deportiva Huesca. Vamos con ello. Al fútbol y al baloncesto, ya que son los deportes que más conozco y son los que más consumo. Y dentro de esto se enfocará especialmente en Real Zaragoza, Casa de Mon Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca. Pero no os preocupéis. ¿Qué tal? Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube cuyas siglas también podrían significar desprestigio... ¿Desprestigio? ¿Qué? Absoluto, joder. Bienvenidas amigas, por fin, Joder, qué miedo, macho. También en el siguiente directo, no faltéis. Si gana Casa de Mon, si gana Zaragoza y gana Huesca, que por cierto dudo muchísimo que gane el Casa de Mon al Valencia, pero ojalá, pues un chupito de lo que sea. Se acercan los Juegos Olímpicos de Tokio. Se acercan los Juegos Olímpicos de Tokio y para que no os perdáis. Se acercan los Juegos Olímpicos de Tokio y para que no os perdáis la participación de ninguno de los deportistas aragoneses, os he traído esta guía completa para que podáis seguir la... A ver, ¿cómo voy a empezar esto? Ay, Dios mío. La intro es muy cortita, ¿Cómo era? Hemos vuelto a jugar, pero esta vez cambiamos de equipo. Sí. ¡Ojo! Vale. Hay que hacer el simple niño. ¡Ojo! La cascada. En el final terminamos todos con guiño. 2.
Y campanita. Activa la campanita para enteraros de cuando subimos vídeo en Deporte Aragonés. Que además estas 3 cosas son gratis, chicos. No os cuestan nada y a mí me hacen súper feliz. Nos veremos en el próximo vídeo. Espero que estéis todos... Ya está. Ya lo sé, ya sé lo que estaréis pensando. Estaréis pensando, bueno, finales de octubre, no sé qué pinta este vídeo, qué ganas de seguir hablando de fichajes. Ya lo sé. Ya sé que... Me alegro que siempre celebraba los goles así. Supongo que porque solo tenía una neurona, no lo sé. La verdad que a mí como persona no me parecía... como jugador en la cancha no me gustaba nada. Me parecía demasiado marrullero, pero bueno, no pasa nada. A Gassama lo dejó seco. Seco. Por si no lo habéis pillado, ¿eh? Que tengamos que hablar de que la Sociedad Deportiva Huesca vuelve a Segunda División es una verdadera lástima. Hoy pondremos nota y haremos balance de la temporada. Siguiente vídeo, un saludo a todos. Y con eso llegamos al final del vídeo. Y con eso damos por terminado el vídeo. Y con eso llegamos al final del vídeo, chicos. Ahora ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y lo que tenéis que hacer es empezar a ser felices. Y para eso solo estáis a 3 pasos. Primero tenéis que darle like a este vídeo. Ay, bueno. Vamos a esperar un poquito y vamos a ir hidratándonos. Importante, chicos, para beber agua, la botella de cristal. Mejor que de plástico, ¿vale? Que hay que ayudar al planeta. A ver, si intento ya hablo un poco con David. A ver si se oye bien y luego pruebo con el micro. A ver qué tal. Bueno, es que el micro no va a llegar, ahora que lo pienso. No va a llegar ni de loco. Sí, está grabando. ¿Estás listo para grabar este vídeo? Está grabando, pero luego esto lo pasa. Sí. Me la va a soltar. Ojo, se viene el jefe, Pedrerol. Josep. Tic-tac. Espero que tengáis el barco preparado, la popa en su sitio, porque el transatlántico, que es este vídeo, está a punto de salir del puerto. ¿Puedes dejar de hacer el imbécil con las manos? Competirán por la gloria en Tokio. Y competirán por la gloria en Tokio. Vamos con ello. Y Elías Harris también me ha parecido una gran apuesta y es una pena que no pueda continuar con nosotros. Un momento de silencio por la marcha de Elías Fundamentos Harris. Bueno, amigos, ya que el anterior capítulo de qué fichajes necesitan los 3 grandes equipos aragoneses lo comencé cantando, pues hoy vamos a apostar por la poesía y aquí os traigo un buen poema. El periodo estival es bastante duro. Si no fuera por los fichajes sería como un cabezazo contra un muro. Menos mal que hay traspasos y cesiones para que el verano no nos sude los... Para conocer al nuevo refuerzo que hay... Para conocer el delantero que ha llegado para reforzar a la sociedad. En el estreno de una nueva categoría en el fútbol español, la segunda RFF, no se apreciará. Mola el eco. Han vuelto Cali Zapatero. Oh. Todo esto se está grabando. Vale. Espero que sean de vuestro agrado y que les deis muchísima difusión. Y nos vemos, por favor, en el siguiente vídeo. No se os ocurra faltar. Como faltéis es que me enfadaré y mucho. Os voy a ir a perseguir a vuestras casas y os estoy señalando con el dedo muy amenazador. Y este plano me está encantando. Espero que también a vosotros.
cayó frente a la Unión Deportiva Las Palmas por 2-1. El conjunto amarillo empezó... Mira, me da igual, lo voy a seguir haciendo, me da igual la puta luz, me da igual todo, tío. Empezamos con la sociedad de... Entrevistas, directos, reportajes, directos, análisis de la jornada. Entrevistas, reportajes, directos, análisis de la jornada. Las previas más completas y siempre abiertos a cualquier propuesta que nos hagáis. Vale, me cago en la puta. Dios. Equipazo, ¿qué quiero decir? Luego seguramente la intro la repita 3 veces porque la haré fatal. Ya lo he tardado, O sea que sí, ya le he dado. Vale, vale. Venga, va. Hostia, qué miedo. Ya estamos. Quita, tío. Ande que miro aquí arriba siempre. Ahora al frente, si queréis. En plan, hacia allí. No hace falta que miréis justo a la cámara, se puede mirar hacia el frente y ya está. Venga, va, empezamos. Hoy hemos venido a jugar. No puedo. Ah, sí. Hoy hemos venido de Puerto Aragones a jugar y para eso me he traído a 2 jugadores. Ay, madre. Qué cabrón. David, no mires por aquí que me río. Es como si estuviese ahí Alex y le estamos contando nuestra vida. Vale. Alex desnudo. Mejor vestido. Así que ya tenemos lío. Pero bueno, por otro lado también hay que decir... Así que ya tenemos lío y bueno, por otro lado hay que decir que en esta concentración con la selección los... Para conocer al delantero que ha llegado a reforzar a la Sociedad Deportiva Huesca, hacemos una llamada. El primero de ellos fue en la 2008-2009, así que como veis pues es un derbi muy joven. Hola, papá. Jo, me pillas grabando. Derbi aragonés entre Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, que está cada vez más cerca, ya lo vemos por ahí asomando en el horizonte. Hoy venimos al canal a hacer un vídeo sobre... En el estreno de una nueva... Y bueno, pues con eso terminamos. Muchas gracias por estar al otro lado. Espero que el vídeo os haya gustado. Dadle un poderoso like y nos vemos en el siguiente. Dadle un poderoso like y... Primero tenéis que darle like a este vídeo, después tenéis que suscribiros al canal y tercero tenéis que darle a la campanita para que os avise, para que os notifique cuando hacemos vídeos, cuando subimos vídeos.